Bueno, vamos a abordar el tema de salud mental de la mujer. En las últimas décadas surgieron datos representativos sobre las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a la morbilidad y mortalidad. Se expuso entonces un posible sesgo de género en temas de la medicina y la salud, como la investigación, la práctica clínica y la formación de profesionales. Trastornos mentales como la ansiedad, depresión, el consumo de sustancias, la violencia familiar y sexual han aumentado considerablemente en las mujeres en relación a los hombres de forma global y en América. En la salud de la mujer intervienen e interaccionan factores físicos, biológicos y psíquicos. Es importante abordar el tema de salud mental de las mujeres porque impacta en el bienestar individual, familiar, comunitario y social. Por eso, más allá del camino recorrido, debemos introducirnos en este tema justamente en la formación de los profesionales. Bueno, vamos a comenzar a introducirnos en el tema de género y salud, y para eso vamos a definir a dos conceptos básicos: los conceptos de sexo y género. Tradicionalmente los conceptos de sexo y género eran tomados como sinónimos, sin embargo esto es erróneo. Sexo, cuando hablamos de sexo, hablamos de la diferencia biológica que distingue a los organismos individuales según sus funciones de reproducción. La principal diferenciación biológica es la sexualidad y reproducción, pero sin embargo esto no es lo único y es lo que vamos a ver a lo largo de este tema. Género es un conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas y valores que la sociedad elabora a partir de las diferencias biológicas y se traduce en la asignación de roles sociales diferenciados para hombres y mujeres. En este cuadro vamos a ver las diferencias entre sexo y género con mayor claridad. Sexo es una categoría biológica dada por la naturaleza, es una condición inmutable que define a una persona, hombre o mujer, define roles específicos en la reproducción de la especie, se asocia a la distinción macho-hembra y es una categoría válida para todas las especies, entre ellas el humano. El género es una categoría cultural socialmente construida, es una condición modificable según patrones culturales en entorno social, define el rol social atribuido a hombres y mujeres y se asocia a la distinción femenino-masculino. Además es una categoría válida solo en entorno cultural humano. Además podemos decir que el género es un proceso cultural y social que se inicia a partir del sistema de relaciones sociales. Por eso también podemos decir que además de una categoría cultural, el género tiene una categoría relacional, hombre-mujer. Pero veamos también desde qué otro lugar podemos ver al término género. En el año 2005, la Organización Mundial de la Salud creó la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud para justamente actuar sobre los determinantes que producen inequidades en salud a través de programas y políticas. El proceso de salud de enfermedad es un proceso complejo en el cual intervienen factores objetivos y subjetivos de orden biológico, psicológico y social. Dentro de los sociales estarían los determinantes sociales de la salud. ¿Pero a qué hace referencia la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud define a los determinantes sociales como las circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen, incluido el conjunto más amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana.
Entre ellos también está el sistema sanitario, que actúa como un determinante modulador. Ya desde hace tiempo, la clase social y la etnia formaban parte de los determinantes sociales de la salud, y en décadas recientes se incluyó al género por su importancia. Como dijimos, a través de actuar en los determinantes sociales, lo que buscamos es que disminuyan las desigualdades y disminuyan las inequidades en salud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad de género en salud? Hablamos de la eliminación de aquellas disparidades previsibles, superfluas y arbitrarias entre hombres y mujeres que se asocian a desigualdades. El problema no es que existan desigualdades, sino que éstas pongan en desventaja a un grupo respecto de otro. Y así llegamos a un término bastante importante en lo que es la salud mental de la mujer, que es el sesgo de género en salud. Vamos a ver dos conceptos importantes respecto de lo que es el sesgo de género. Cuando hablamos de sesgo, hablamos de un error sistemático. Existen errores aleatorios en las investigaciones y errores sistemáticos. Cuando un error es sistemático, hablamos de sesgo. La Asociación Americana de Mujeres Médicas en el año 1993 define al sesgo de género en salud como la diferencia en el tratamiento de ambos sexos con un mismo diagnóstico clínico, que puede tener consecuencias positivas, negativas o neutras para la salud. Este concepto es útil en la práctica clínica, en la práctica médica, pero sin embargo no tiene en cuenta el origen del sesgo de género. Un concepto más comprensivo o integral es el segundo al cual voy a hacer referencia. Sesgo de género es el planteamiento erróneo de igualdad o de diferencias entre hombres y mujeres en su naturaleza, comportamientos y o razonamientos que pueda generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, incluida la investigación, y es discriminatoria para un sexo con respecto al otro. ¿Cuáles son los mecanismos de las diferencias? Los mecanismos pueden ser biológicos, allí van a actuar entonces factores constitucionales, genéticos y o endocrinos, y el segundo punto es las teorías ambientalistas, donde las variables socioculturales actúan a través de roles y patrones de conducta socialmente impuestos. Y entonces van a determinar la forma en que los hombres y las mujeres muestran su sufrimiento psíquico y qué estrategias utilizan para acceder a la salud. Vamos a hablar entonces ahora, dentro de lo que es género y salud, unas palabras sobre género y salud mental. Ya en el año 1992, una doctora en psicología de Estados Unidos, Karen Berkeley, nos muestra la importancia de estudiar en las investigaciones el género femenino, sobre todo en la parte de neurociencias. Ella publica un artículo, Viva la diferencia, donde justamente nos muestra la importancia de tomar en cuenta al género femenino en neurociencias. ¿Por qué? Ella es una estudiosa del dolor y de las diferencias de género en el dolor. Lo que ella hace en este artículo es que toma 100 artículos de revistas reconocidas de neurociencias y encuentra que en una proporción bastante importante de estos artículos no especificaba el sexo de los participantes. En el 45% de los artículos no se especificaba el sexo de los sujetos, es decir, que había una importante pérdida de información respecto de las diferencias en el sexo y neurociencias. Acá vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con el género y salud mental de un informe de la Organización Mundial de la Salud en el año 2002,
nos dice que el género justamente es un determinante crítico de la salud mental. Habíamos visto que el género es un determinante social de la salud y ahora vemos también que es un determinante crítico de la salud mental, que los trastornos mentales se asocian con morbilidad y discapacidad y que la discapacidad es mayor cuando existen 3 o más trastornos en una persona, o sea, mayor comorbilidad. Sabemos que en salud mental es muy frecuente la comorbilidad. Pero bueno, cuando se produce 3 o más trastornos en una misma persona va a haber mayor discapacidad y esto es más frecuente en las mujeres. Las tasas globales de trastornos mentales son casi idénticas entre géneros, sin embargo en las manifestaciones clínicas aparecen diferencias. En general se estudia la morbilidad asociada con los trastornos mentales y no se estudian los determinantes específicos de género, y tampoco se estudia poco los factores protectores que fomenten resiliencia. Pero ¿cuáles son los trastornos mentales más frecuentes en las mujeres y cuáles los trastornos mentales más frecuentes en los hombres? En las mujeres es más frecuente los trastornos depresivos, trastorno de ansiedad y fobias, trastornos somatomorfos, trastorno límite de la personalidad y trastorno de la alimentación. En los hombres, el trastorno de conducta y la personalidad antisocial, el abuso y dependencia de alcohol y otras sustancias. Ahora, el consumo de ciertas drogas por la mujer es reciente y se da más en el grupo etario joven. Una conducta que implica transgresión y problemática psicosocial se da en los hombres y en los jóvenes y entre ellos las mujeres. Por ejemplo, el consumo de alcohol. El consumo de alcohol vemos frecuentemente, ahora, últimamente, noticias sobre que a la salida de un lugar bailable aparece una mujer o una chica joven con un coma alcohólico. ¿Qué es lo que pasa? Es que justamente imitan la forma o la conducta con la cual el hombre toma alcohol, la mujer lo imita. Y aparte, ¿qué es lo que sucede? Hay cuestiones que tienen que ver con la biología de la mujer para que se produzca mayor posibilidad de un coma alcohólico. Por ejemplo, en la mujer tenemos mayor porcentaje de grasa y menor porcentaje de agua, entonces va a haber un mayor porcentaje de alcohol en la sangre. Otras de las cuestiones que sucede son las fluctuaciones hormonales y también lo que sucede es, por ejemplo, la primer digestión metabólica del alcohol se produce en el estómago a través de una enzima que es la alcohol dehidrogenasa que transforma el alcohol en acetaldehído. En la mujer en general hay menos enzima alcohol dehidrogenasa y por lo tanto la eliminación va a ser más lenta y esas son las causas por las cuales se produce a la misma ingesta de alcohol mayor comas alcohólicos en las mujeres respecto de los hombres. Ahora, en las mujeres mayores sí el consumo de drogas siempre fue con una conducta de integración psicosocial. Por ejemplo, hay un consumo más socializado y medicalizado de las mujeres respecto de, por ejemplo, psicofármacos. O sea, ¿por qué digo medicalizado? Porque en general en las mujeres se le prescribe más psicofármacos que a los hombres. Vamos a hacer algunas especificaciones respecto de algunos de los trastornos mentales y algunas diferencias entre los hombres y las mujeres. Por ejemplo, la prevalencia de esquizofrenia y de trastorno bipolar es menor al 2% en la población general y es igual según género. En general la esquizofrenia tiene menos de un 1% de la población general. ¿Cuáles son las diferencias que se producen en la esquizofrenia respecto del género? Bueno, la diferencia en la edad de inicio es el hallazgo más replicado en las investigaciones, con un comienzo más tardío en la mujer. En el hombre comienza entre los 18 y 25 años y en la mujer el comienzo es a partir de los 25-35 años,
teniendo un segundo pico de comienzo de la enfermedad alrededor de los 40 años. Esta diferencia en la edad de inicio también se ha replicado en otras culturas y a través de diferentes sistemas diagnósticos. Podemos decir además que el pronóstico y funcionamiento social es más favorable en la mujer y tiene un mejor ajuste premórbido en la mujer respecto de la esquizofrenia. Cuando hablamos de ajuste premórbido, hablamos de antes de la enfermedad, si esta persona, según su sexo y edad, ha llegado a desarrollar sus capacidades. En la mujer, en general, el ajuste premórbido es mejor y se considera muchas veces el ajuste premórbido como un factor de vulnerabilidad a la esquizofrenia o como una manifestación clínica temprana. Esto es más frecuente en el hombre. En la mujer también hay mayor respuesta al tratamiento antipsicótico, niveles superiores en sangre y más efectos secundarios y toxicidad. Respecto del tratamiento psicosocial familiar, podemos decir que hay mejor respuesta en las mujeres y en las familias, y respecto de los hombres, tienen mejor rendimiento en entrenamiento en habilidades sociales. Respecto de los trastornos del estado de ánimo, podemos decir que la depresión representa un 3,8% de la población sufre depresión, incluido el 5% de los adultos. Antes, en general, el trastorno depresivo era el más frecuente a nivel mundial. En este momento está, a partir de datos del año 2019, en un segundo lugar. El primer trastorno mental más frecuente sería el trastorno de ansiedad. Además, más del 10% de mujeres sufren depresión perinatal, o sea, depresión en el embarazo y luego del parto. El trastorno depresivo mayor tiene una mayor prevalencia justamente en las mujeres, alrededor de un 50% más. El pronóstico es peor en las mujeres, el curso más crónico y recurrente y los episodios más largos, y como habíamos hablado antes, en la mujer se produce mayor comorbilidad con otros trastornos mentales. Respecto de las diferencias en la respuesta al tratamiento, son poco concluyentes los estudios, hay más frecuencia de efectos secundarios a dosis habituales y a veces hay que tener en cuenta la necesidad de ajustar la medicación en periodo premenstrual y con el uso concomitante de terapia de reemplazo hormonal. Respecto del trastorno bipolar, no se han hallado diferencias en la prevalencia entre hombres y mujeres, pero sí es más frecuente en la mujer el ciclado rápido, con un ratio de 3:1 respecto del hombre. Algunas diferencias respecto del trastorno de ansiedad, podemos decir que el 4% de la población mundial padece actualmente un trastorno de ansiedad. En el 2019, 301 millones de personas en el mundo tenían trastorno de ansiedad, en relación con 280 millones de personas que sufrían depresión. ¿Sí? O sea que ha pasado a primer lugar los trastornos de ansiedad. Son más frecuentes en Estados Unidos y también en Latinoamérica, y las mujeres tienen más del doble de probabilidades de padecerlos. Son trastornos muy tratables, pero solo el 37% de las personas con un trastorno de ansiedad recibe un tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, esto depende y va a variar de una mujer a otra, pero podemos considerar como factores de riesgo los acontecimientos traumáticos en la infancia o adultez, los cambios hormonales durante el ciclo menstrual y también haber tenido antecedentes familiares de ansiedad o de otros trastornos mentales. Vamos a hablar 2 o 3 palabras de las variables de género de los psicofármacos. Podemos decir que factores fisiológicos van a dar diferencias farmacocinéticas respecto de los psicofármacos. Por ejemplo, en las mujeres debemos considerar el menor peso corporal, el tamaño de los órganos, que también es menor. Como hablamos respecto del alcohol, bueno, también es importante en la mujer las diferencias respecto de que tiene mayor porcentaje de grasa.
menor filtrado glomerular y también se producen diferencias en la motilidad gástrica de las mujeres respecto de los hombres. En las mujeres entonces vamos a tener concentraciones plasmáticas más elevadas de psicofármacos y mayor número de efectos secundarios. Respecto de las diferencias en la respuesta al tratamiento, podemos decir que la respuesta a los antipsicóticos es más rápida y a dosis más bajas en las mujeres y que existe una posible mejor respuesta en la premenopausia a los inhibidores de la recaptación de serotonina. Bueno, ahora vamos a hacer algunas especificaciones, como dijimos, respecto de los factores de riesgos específicos de las mujeres. Dijimos que en general no se estudian demasiado hasta ahora los factores de riesgo específicos. ¿Cuáles son estos factores? Las exigencias de rol. Bueno, la mujer en general tiene un rol de cuidadora, de servicio, tanto cuidadora informal, por ejemplo, cuando hay un enfermo en la casa o en la familia, es la mujer la que cuida. Cuando hay un paciente esquizofrénico, es la madre la que cuida. Cuando hay una paciente con demencia, es la hija la que cuida. Y aparte son cuidadores formales, o sea, dentro de las profesiones podemos decir que en medicina, por ejemplo, las mujeres ya ahora tienen una matrícula de alrededor de un 60%, o sea, y varias profesiones de la salud son en su mayoría mujeres. Por ejemplo, en la enfermería, bueno, esto siempre fue así, y también en la psicología, o sea que medicina, psicología, enfermería son profesiones en las cuales la mayoría son mujeres. También otros factores de riesgo son los factores psicosociales, es decir, las condiciones de trabajo de las mujeres, también el estrés es un factor de riesgo, como hablamos antes, los determinantes sociales de la salud, entre ellos el género, es un factor de riesgo. La mujer en general sufre más violencia familiar y sexual y también sufre más las políticas económicas y sociales que producen inequidad. Lo que tenemos que tener en cuenta es que existe una relación importante entre la frecuencia y severidad de los factores sociales y la salud mental de las mujeres. Existen también además prejuicios por razones de género. ¿Cuáles son estos prejuicios? O inclusive podemos hablar hasta de sesgos. Por ejemplo, hay una mayor tendencia a diagnosticar depresión en la mujer, aun si los resultados en las escalas, por ejemplo, o en cuestionarios, son similares o los síntomas son idénticos. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Cuando en general entrevistamos a una mujer porque viene a la consulta, ya pensamos que puede llegar a tener una depresión. Esto es así, o sea, como dijimos, tiene un 50% más probabilidades de tener una depresión más que el hombre, pero también tenemos que, si tenemos sus síntomas idénticos y tenemos, o sea, un puntaje similar en una escala, tener en cuenta que no diagnosticar una depresión cuando no la hay. También, como dijimos antes, a las mujeres se les prescriben más psicofármacos y esto hay que tenerlo en cuenta. El hombre en general consulta o accede menos a la consulta y se le prescriben menos psicofármacos que a las mujeres. También hay estereotipos, por ejemplo, de problema emocional en la mujer y problema con el alcohol en el hombre. Esto lo que produce es en realidad una limitación en el acceso a la salud mental de las personas. O sea, tenemos que tener en cuenta esto. Es muy frecuente, por ahí antes en la guardia llegaba una mujer con un dolor de pecho y decía, bueno, o sea, antes sobre todo se decía, es una histérica. Bueno, tengamos cuidado con estas cuestiones, últimamente esto ya no está sucediendo tanto. También es importante la detección de violencia por el impacto en la salud que produce en la salud de la mujer y los costos que esto conlleva. ¿Cómo es la característica de la atención de la mujer
del personal de salud respecto de la mujer. En general, la comunicación entre el personal de la salud y las mujeres a veces suele ser autoritaria, la revelación de angustia puede ser difícil y se produce estigma. Y algo importante es que se tiende a tener sesgo de género que lo llevan a sobretratar a una mujer o subtratar a una mujer. Y esto lo tenemos que tener en conocimiento porque los sesgos, o sea, hay que conocerlos para saber entonces cómo evitarlos, ¿no? O sea, a una mujer o se la sobretrata y se la sobremedica o se la subtrata. Vamos a entrar ahora en el tema de la investigación en salud y el género. Vamos a hacer un recorrido histórico de lo que ha pasado respecto de la selección de personas que participan de los estudios de investigación. En general, los estudios de investigación y de ensayos clínicos falta la perspectiva de género. Recién hace pocos años que se exige sí o sí que las mujeres formen parte de las investigaciones. En general, fue un tema que ha tenido menos atención y menos financiación, excepto la anticoncepción, donde allí sí fue un tema que se le dio atención y se ha dado financiación para estudios de anticoncepción. En general, en medicina, el hombre es el modelo, se la llama medicina androcéntrica, y se estudia el hombre y se extrapolan los resultados a las mujeres. Vamos a hablar de 3 tipos de sesgo dentro de lo que es la investigación: el sesgo de selección, el sesgo de información o medición y el sesgo de análisis e interpretación de los resultados. Respecto del sesgo de selección de los participantes, podemos decir que las mujeres fueron sistemáticamente excluidas de los estudios. ¿Por qué? Por potencial daño fetal y para evitar factores de confusión, por ejemplo con cambios hormonales o interacción con otras drogas, como por ejemplo anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Históricamente lo que pasó fue que en Estados Unidos, en la FDA, en la Administración de Drogas y Alimentos, en el año 1977 elaboraron una guía que excluía explícitamente a las mujeres en edad fértil de los estudios de investigación. O sea que había una gran pérdida de información. En el año 1993, la FDA exige incluirlas y elabora una guía de estudio y evaluación de diferencias según sexo. En el Instituto Nacional de Salud, en el año 1994, elaboran una inclusión de mujeres y minorías en los estudios de investigación. ¿Y qué es lo más nuevo? Recién en el año 2016, el Instituto Nacional de Salud pone en práctica una política que se llama sexo como una variable biológica e exige que los estudios que se financian a través del Instituto Nacional de Salud se incorpore seriamente al género femenino en las investigaciones. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en general hay una tendencia cada vez mayor a incorporar a mujeres en los ensayos, todavía es escasos en los nuevos psicofármacos, y que el embarazo y la lactancia siguen siendo criterios de exclusión de los estudios de investigación. Entonces va a dar como respuesta una falta de información sobre eficacia y efectos secundarios e interacción, como dijimos, de psicofármacos con otros tratamientos, entre ellos la terapia de reemplazo hormonal, anticonceptivos. Respecto del sesgo de información o de medición, las entrevistas y cuestionarios que utilizamos en los trabajos de investigaciones no reseñan todo el material relevante que tiene que ver con las mujeres, no están validados para las mujeres y las escalas de acontecimientos estresantes precisan de revisión. ¿Por qué? Porque en general no incluyen situaciones agudas como aborto o maltrato, que son tan importantes. Las escalas de detección de depresión no discriminan bien lo que es el humor disfórico, la reducción de actividades cotidianas, los autorreproches, culpa e irritabilidad. Y sí detectan mejor la tendencia al llanto y tristeza. Sabemos que en general la mujer, cuando tiene una depresión,
tiene una tendencia mayor al llanto que el hombre. Y esto está relacionado con la sobrerepresentación de la depresión en mujer. Esto se da, por ejemplo, en la escala de autoevaluación de Zoom, donde se detecta con mayor tendencia el llanto y la tristeza, y no los otros síntomas que hacen a una depresión. Este es un sesgo de género en lo que es las entrevistas y cuestionarios de medición de investigaciones. Y también hay que tener en cuenta que se tiende a puntuar una prueba de forma diferente basado en estereotipos sexuales, incluso si los resultados son idénticos. Por eso la importancia de conocer esto para justamente, que estos sesgos o estos errores sistemáticos no se produzcan. Con respecto al sesgo de género en el análisis e interpretación de los resultados, también son frecuentes las conclusiones basadas en estereotipos más que en los propios datos. Por eso la importancia de conocer todo esto. El sesgo de género en salud y salud mental es un sesgo potencial y los profesionales de la salud tienen una responsabilidad social y ética de reconocerlos e intentar evitarlos o controlarlos. Para esto es que tenemos que, para reconocerlos e intentar evitarlos, tenemos que conocerlos. Vayamos ahora a las bases biológicas de la diferenciación. Algunas palabras sobre sexo genotípico, sexo fenotípico e identificación de sexo. El sexo genotípico se da cuando surge el embrión, en la fecundación, dependiendo del espermatozoide, si lleva el cromosoma sexual X o Y, nos va a dar el sexo de la persona. Podemos decir que de aproximadamente 35.000 genes recogen la memoria filogenética de la especie humana y se agrupan en 23 pares de cromosomas. El par 23 sería el que da justamente el sexo de la persona, son los cromosomas sexuales X e Y. El par 23XX sería un sexo mujer, el par 23XY sexo varón. ¿Qué sucede con el sexo fenotípico? El sexo fenotípico está determinado por el desarrollo de genitales internos y externos. ¿Qué es lo que sucede en el embrión? Si el embrión es masculino, es decir, el cromosoma sexual es el Y, va a haber un gen que es el SRY, que lleva el cromosoma Y y que se activa en las semanas 6 a 8 de vida intrauterina y produce una proteína de factor de determinación testicular, se llama, que induce el desarrollo de testículos y la producción de testosterona. Entonces, si tenemos el genotipo XY, se van a formar los testículos, vesículas seminales, pene y escroto, es decir, un macho fenotípico, y el genotipo XX, o sea que no se encuentra el gen SRY del cromosoma Y, se va entonces a formar los ovarios, los oviductos, útero, cuello uterino, clítoris, labio, vagina, es decir, una hembra fenotípica. También hay diferencias fenotípicas en los sistemas musculoesquelético, cardiovascular y en el cerebro. Respecto de lo cardiovascular, por ejemplo, sabemos que en general la enfermedad coronaria se dice que es un problema del hombre y sin embargo en los últimos años la enfermedad cardiovascular es la primer causa de muerte en la mujer, pasando a el cáncer de seno. En general lo que ha sucedido es que el cáncer de seno o cáncer de mama se realiza un screening, hay estudios y se habla del cáncer de seno. En cambio, no se habla o no se conoce todavía tanto respecto de lo que sucede con la mujer y las muertes por problemas cardíacos. Se sigue creyendo que el hombre tiene problemas coronarios más frecuentemente que la mujer. ¿Y qué es lo que pasa en la mujer? Por ejemplo, que cuando se produce la menopausia y desaparecen los estrógenos, se produce lo que se llama una dismetabolia proaterogénica, o sea, se producen justamente endurecimiento de las arterias con ateromas y se produce mayor posibilidad de un problema coronario en las mujeres.
Es importante entonces tenerlo en cuenta. ¿Y qué es la identificación de sexo? Bueno, está determinada por la percepción y valoración subjetiva que una persona tiene de su sexo en un contexto sociocultural determinado. No tiene que ver con la biología esto. Entonces, el sexo fenotípico y la identificación de sexo no siempre ni necesariamente van alineados, dando lugar a diversos problemas biológicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, damos un ejemplo de problemas genotípico y fenotípico, por ejemplo, la intersexualidad 46XX, que antes era llamado pseudohermafroditismo femenino. Tenemos que genotípicamente es una mujer, 46XX, y sin embargo se producen genitales externos, o sea, genitales internos son femeninos, ovarios, y los genitales externos masculinos. ¿Cuáles son las causas? La principal causa es la hiperplasia congénita suprarrenal, con producción de testosterona en el feto, que produce la producción de genitales masculinos. También otra de las causas de pseudohermafroditismo femenino sería una mujer embarazada que está expuesta a testosterona durante el embarazo, y también, por ejemplo, los tumores de ovario, donde se secretan a veces hormonas testosterona, y esto produce entonces la intersexualidad 46XX. Bueno, vamos a introducirnos ahora en las diferencias neurobiológicas entre los hombres y las mujeres. Desde la biología son bien conocidos los dimorfismos cerebrales basados en el género que se producen en el cuerpo calloso, hipotálamo y comisura blanca anterior. Desde la época de los años de la década del 70 aproximadamente, estudios de Gorski se realizaron en mamíferos, en ratas, monos, y se llegó a estos dimorfismos cerebrales. Posteriormente se hicieron estudios en los humanos. Al finalizar la década del 80, principios de los 90, también Gorski, Alan, y encontraron dimorfismos cerebrales en cuerpo calloso, hipotálamo y comisura blanca anterior en el humano. Esto está dado ¿por qué? Por acción de las hormonas sexuales. En los primeros meses de vida intrauterina ya se diferencian las redes neuronales y los procesos bioquímicos que nos van a dar aspectos diferenciales en el continuum del comportamiento humano, desde lo sexual hasta procesos cognitivos, lingüísticos y emocionales. También, posteriormente, podemos decir que el entorno sociocultural produce diferencias en las redes neuronales, o sea, las experiencias y aprendizajes en entornos socioculturales reestructuran y organizan el cerebro, es decir, que recablean las redes neuronales. Esto sucede y lo podemos ver, por ejemplo, una persona que ha tenido una ACV y con la rehabilitación kinesiológica aprende a hablar de nuevo, por ejemplo. Bueno, esto tiene que ver con experiencias y aprendizajes posteriores a su nacimiento. Esta es una imagen solamente donde vamos a ver las características, o sea, después vamos a ver los dimorfismos, pero bueno, vemos el hipotálamo, el cuerpo calloso, el locus ceruleus, y en la segunda imagen vamos a encontrar, que es una resonancia magnética, la comisura blanca anterior que une a los hemisferios derecho e izquierdo. ¿Cuáles son los dimorfismos cerebrales? Bueno, en el hipotálamo, en los núcleos del área preóptica, se encontraron en las ratas que son 3 a 8 veces mayor los núcleos en las ratas machos, y en los humanos se encontró que son 2 veces mayor y contienen el doble de células en varones jóvenes. Los núcleos intersticiales de la región anterior del hipotálamo, que son 4, INAP 1, 2, 3 y 4, se encontraron dimorfismos cerebrales en los núcleos 2 y 3.
con estudios de Gorski, que después lo vamos a ver, y es más pequeño, lo que se encontró que son más pequeños en las mujeres. Respecto del locus ceruleus, que es productor de noradrenalina, es más grande y tiene mayor número de neuronas en las mujeres. Y respecto de los receptores dopaminérgicos estriatales de 2, también encontramos niveles mayores en las mujeres, y esto es posible responsable de las diferencias de género en patologías del sistema dopaminérgico, por ejemplo la enfermedad de Parkinson, la cual es más frecuente en el hombre. Bueno, este es el estudio, como les decía, de Allen y Gorski del año 1989. Se llama Dos grupos de células sexualmente dimórficas en el cerebro humano, donde justamente se habla de los núcleos intersticiales de la región anterior del hipotálamo, que dijimos que eran 4, 1, 2, 3 y 4, y donde se encontraron dimorfismos cerebrales en los núcleos 2 y 3. ¿Cuáles son las otras diferencias que se pueden encontrar entre el cerebro masculino y femenino desde la neurobiología? Bueno, el cuerpo calloso, la parte posterior del cuerpo calloso, el esplenio, es más bulboso y mayor en las mujeres. Sin embargo, actualmente algunos autores describen que en relación al tamaño cerebral sería mayor en los hombres. Respecto de la comisura blanca anterior, es un 12% mayor en mujeres. La adherencia intertalámica, que está presente en el 78% de las mujeres y 68% de los varones, es mayor en las mujeres, también según estudios de Allen y Gorski aparecidos en el año 1990. Además, las mujeres tienen más fibras en cuerpo calloso y en la comisura anterior, un 33% más de fibras. Y ahora vamos a entrar en un tema controvertido, podemos llamarlo controversias de las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. Aquí en la diapositiva está como neurociencias de las diferencias. Este es un estudio de Madura Ingalalikar y colaboradores que se llama Diferencias sexuales en el conectoma estructural del cerebro humano, que aparece en la Revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en diciembre del año 2013, y donde justamente muestra que existen realmente diferencias entre los cerebros masculino y femenino. Realizaron alrededor de 1000 escáneres, resonancias magnéticas, a los cerebros a través de una técnica nueva que se llama tensor de difusión, y lo que encontró, aquí vemos el cerebro masculino en azul y el cerebro femenino con colores naranja, y vamos a encontrar que en el cerebro masculino se produce una mayor conectividad entre la parte anterior y posterior del cerebro, a diferencia de la mujer, que habría una mayor conectividad, vemos el color naranja, entre un hemisferio y otro. Esto lo que nos muestra que los patrones de conectividad cerebral en los hombres favorecen las acciones coordinadas y la percepción, y en las mujeres, que tenemos mayor conectividad entre un hemisferio y el otro, hay mayor razonamiento analítico, intuición y procesamiento de la información. Pero ¿qué es lo que también encontró este estudio? Es que las diferencias no aparecen en los niños. O sea, en general se estudiaron resonancias magnéticas de personas entre los 8 y los 22, 23 años, y se encontró que en los niños no hay diferencias, que comienza a haber diferencias, y ustedes lo ven aquí, en los adolescentes a partir de los 14 años, aumentando estas diferencias de conexión en los adultos jóvenes. Este es otro estudio de una neurocientífica israelí, Davna Joel, Sexo más allá de los genitales, el mosaico del cerebro humano, también aparecido en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos,
en noviembre de 2015. Daphna Joel, aparte, después escribió un libro, Mosaico de Género, más allá del mito del cerebro masculino y femenino, y justamente nos habla de que ella, al ver, o sea, lo que pensaba encontrar, también realizó resonancias magnéticas a 1400 cerebros, y lo que pensaba encontrar era, primero, dimorfismos cerebrales muy importantes para decir que este es un cerebro masculino y que este es un cerebro femenino. Y aparte, que haya una definición, ¿no es cierto? O sea, solo hay características en un cerebro, y esto podemos llamarlo entonces cerebro masculino, y solo hay características de determinada manera, y este es un cerebro femenino. Y eso no lo encuentra, lo que encuentra es un mosaico único. Cada cerebro es un mosaico único en el cual puede haber más características masculinas o más características femeninas, pero que no hacen a una diferencia, como hay un aparato reproductor, ella dice, un aparato reproductor femenino y un aparato reproductor masculino. También otra neurocientífica de Gran Bretaña, Gina Ripon, en el año 2016 saca un artículo en la revista de la Sociedad de Psicología Británica, se llama El problema con las chicas, y justamente también no está de acuerdo con las diferencias cerebrales entre hombres y mujeres. O sea, ella lo que dice es que hay diferencias cerebrales, pero que estas no hacen que haya un cerebro masculino diferenciado de un cerebro femenino. También en el año 2019 saca un libro que se llama El cerebro de género, la nueva neurociencia que rompe el mito del cerebro femenino. Y justamente lo que nos dice Gina Ripon es que el cerebro es permeable y que cambia por adaptarse a las culturas y a los valores socioculturales. Dice que hay pequeñas diferencias, hay dimorfismos cerebrales, pero que estos no hacen a que podamos definir un cerebro como masculino y femenino. No está de acuerdo con Madura Ingala-Licard, donde justamente sí hablaba de las diferencias cerebrales respecto de los cerebros masculino y femenino. Y para finalizar estas controversias neurológicas o de neurociencias respecto de los cerebros, este es un trabajo de Larry Cahill del año 2015, se llama Influencias del sexo en el cerebro, un tema al que ha llegado su hora. Larry Cahill critica a Gina Ripon y justamente nos habla de que, ya ha llegado la hora de que los científicos y neurocientíficos sigan estudiando las diferencias de los cerebros. Para él es un neurobiólogo de Estados Unidos, existen los dimorfismos cerebrales, existen las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos, y lo que nos habla justamente en este artículo es que en el año 2013 la FDA justamente saca un comunicado diciendo que un medicamento como el Ambien o Zolpidem a las mujeres se le debía reducir la dosis por la mitad. Es decir que, según él, durante 20 años, porque el Ambien salió 20 años antes del 2013, se había sobremedicado a las mujeres con respecto a este somnífero o hipnótico. Lo que él nos marca justamente es que los científicos deben seguir estudiando los cerebros, que para él no se puede ya dejar atrás esto, y que hay diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos. ¿Y qué es lo que sucedió también? Y que él lo cuenta, que esto es en el 2013, lo de la FDA, y que luego, en el 2014, el Instituto Nacional de Salud, el director del Instituto Nacional de Salud en ese momento, y la directora de la Oficina de Salud de la Mujer, imponen, a partir de ese momento, una política
en el Instituto Nacional de Salud respecto de que todas las investigaciones que son financiadas por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos deben tener en cuenta las variables de género, deben incluir a las mujeres en los estudios, sí o sí. Bueno, como vemos, continúan las controversias respecto de si hay realmente un cerebro masculino y un cerebro femenino. De mi parte, yo creo que sí, hay diferencias y que van más allá de las cuestiones hormonales. Bueno, y ya para finalizar, algunos datos de la Organización Mundial de la Salud respecto de la salud mental de las mujeres. Podemos decir que la depresión representa el 41,9% de discapacidad por trastornos mentales en mujeres y un 29,3% en hombres. Que los trastornos frecuentes en adultos mayores, como son la depresión, los síndromes cerebrales orgánicos y la demencia, son más frecuentes en las mujeres, donde dijimos también que hay mayor comorbilidad. Que el 80% de las 50 millones de personas afectadas por conflictos violentos, guerras civiles, desastres y desplazamientos son mujeres y niñas. Que la tasa de prevalencia de por vida de la violencia contra las mujeres oscila entre un 16 y un 50% y que 1 de cada 5 mujeres sufre violación o intento de violación en su vida. Y para finalizar las conclusiones, podemos decir que, como dijimos al principio, la salud mental de las mujeres se reconoce cada vez más como un campo que tiene impacto muy importante en el bienestar individual, familiar, comunitario y social, que el desarrollo del área todavía es precaria y que resulta entonces importante incorporar el enfoque de género a la salud mental para lograr equidad en salud. Además, otra de las cuestiones importantes y que lo vimos a través de este tema es que, como decíamos, que las investigaciones tengan en cuenta el sexo de las personas a las cuales se estudia. Se espera que el sexo sea una variable biológica y que se tenga en cuenta en el diseño de investigaciones, los análisis, los informes de los estudios con animales vertebrados y humanos, y además la importancia del desglose de datos por sexo, ¿sí? Porque el desglose de datos por sexo en los ensayos clínicos permite realizar comparaciones basadas juntamente en el sexo y sirve de base para las intervenciones que damos en la práctica clínica. Bueno, muchas gracias.